Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ayer, bueno, al último estaban quedando pocos alumnos en la última media hora. No sé si eran 17 o 18. En esos últimos 35 minutos, de las 6 a las 6:30 más o menos, estuve explicando los dos ejercicios que están resueltos de Arquímedes, y hoy, digamos, en comisiones van a estar trabajando con los otros ejercicios, y con eso estaríamos cerrando el tema de hidrostática. Hoy vamos a empezar con hidrodinámica o dinámica de fluidos. La palabra lo dice, ¿no? Cuando hablamos de dinámica, no solamente hablamos del movimiento, que en el caso de mecánica de la partícula separábamos cinemática de dinámica. Aquí directamente con dinámica de fluidos metemos todo junto, metemos cinemática, dinámica, trabajo, energía, todo está englobado en dinámica de fluidos. No está así tan separado como veíamos en la partícula, una partícula sola. De todas maneras, digamos, lo que está en juego acá son siempre las mismas leyes de la mecánica, simplemente que están asociadas a un medio continuo donde hay muchas partículas y que todas se mueven más o menos parecido. La idea es ir definiendo un fluido ideal, que ya vamos a ver cuáles son las características, y luego ir terminando en lo que es un fluido real, o sea, cómo realmente se comportan los fluidos, aunque no todos se comportan de la misma manera. Y bueno, de acuerdo al análisis de un fluido ideal, después vamos a ir viendo las diferencias que presentan los fluidos reales. Pero reitero, ya uno puede adelantar que no se comporta de la misma manera el agua o un líquido que un gas, y dentro del líquido no se comporta lo mismo que es una solución, una sustancia pura, y dentro de la sustancia pura tampoco, digamos, hay comportamientos que sean estrictamente similares. Entonces van a aparecer propiedades que van a identificar a esa sustancia. Bueno, nosotros vamos a ver en dinámica del fluidos, las leyes fundamentales que la hemos sintetizado en tres. Una que se llama la ecuación de continuidad, que plantea una conservación de la masa, por eso se llama ley de conservación de la masa. Por ahí más conocida como ecuación de continuidad, que es la que vamos a ver hoy. Y vamos a ver unos ejercicios y demás conmigo. La segunda ley fundamental de la dinámica de fluidos es el teorema de Bernoulli, también llamado ley de conservación de la energía, en las cuales yo siempre hago como algunas observaciones respecto de este nombre, de si realmente es una ley de conservación o lo que está en juego son otras cosas. Y la tercera es lo que llamamos la acción dinámica de una corriente, que también plantea un principio de conservación, que es el de la cantidad de movimiento. Observen que tenemos tres leyes, o tres principios, o tres teoremas, que a su vez están planteando tres conservaciones: conservación de la masa, conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento. Estas leyes, como le adelantaba, van a estar en principio enfocadas, orientadas a un fluido que llamaríamos ideal y a un flujo o movimiento de partículas que le llamamos permanente, que ya vamos a explicar qué significa permanente, e irrotacional, que ya vamos a explicar qué significa que un flujo sea irrotacional. O sea que lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana y algo de la semana que viene, que el fluido responde a las condiciones de un fluido ideal y que el flujo responde a las características de un régimen permanente e irrotacional. Que es lo que voy a explicar ahora, qué significan esas definiciones. Para nosotros es importante, digamos, para nosotros digo, cuando tenemos que explicar este tema,
que uno define estas hipótesis, estos puntos de partida, porque el comportamiento de los fluidos es realmente mucho más complejo que el comportamiento de las partículas analizadas de forma aislada. En realidad las partículas que conforman un fluido, cuando el fluido se pone en movimiento, ese tipo de movimiento es realmente muy complejo, las partículas se mueven todas de manera diferenciada, las partículas interactúan entre sí, o sea que no solamente hay un agente externo al fluido que está actuando sobre el fluido, como por ejemplo la acción gravitatoria, sino que también las partículas entre sí van a estar interactuando, o sea, las partículas que conforman el fluido. Entonces, bueno, conforma todo un panorama bastante complejo, bastante difícil, y las leyes hay leyes que lo estudian, ¿no? Pero son realmente muy, muy complejas, y que para el caso nuestro, digamos, nosotros nos vamos a ir quedando con algunas cuestiones que son básicas para la carrera que ustedes están estudiando. Si nosotros ponemos en juego, digamos, estas condiciones, que el fluido es ideal y que el flujo es permanente y rotacional, entonces eso nos permite llegar a esos principios de conservación de una forma mucho más sencilla y que podamos realmente poner en práctica y poder hacer algunas previsiones, resolver algunos cuestionamientos, hacer algunos ejercicios y demás. Entonces, lo que acá ponemos en juego, fíjense que ya cuando digo fluido ideal, acá entre paréntesis ya está dando pauta a qué nos referimos, y que sería el fluido que es incompresible, que ya hemos adelantado, que dentro de los fluidos, los líquidos podemos considerar que son prácticamente incompresibles, y que los gases no lo son, y esto está asociado a que cuando uno lo comprime a un líquido, su variación de volumen es realmente muy, muy, muy baja, muy despreciable. Y vamos a suponer el caso del agua, uno puede someterlo a 100 atmósferas, por decir un valor de presión elevadísimo, y el porcentaje de volumen que experimenta, la variación que experimenta es bajísima. Por eso se considera que en el caso de los líquidos son prácticamente incompresibles, a diferencia de los gases que frente a esas mismas presiones experimentan sí cambios de volumen más importantes. Y también está agregado un término que dice no viscoso, y este término no viscoso se refiere a, la mayoría asocia la viscosidad, sabe, digamos, de qué podríamos estar hablando. A ver si tengo alguna imagen. Por acá hay una imagen. Por ejemplo, un aceite, sea un aceite mineral, un aceite vegetal, un aceite que se utiliza en la mecánica, que se utiliza en la cocina, un aceite que uno utiliza, digamos, en el cuidado de su cuerpo. Uno asocia, digamos, que la viscosidad tiene que ver, digamos, con, hasta uno lo palpa, digamos, ¿no? O sea, uno se puede ver la miel, por ejemplo, algo que uno consume. Tenemos una idea más o menos aproximada de lo que es la viscosidad. Ya cuando entremos en el fluido real, o rheología, que se llama también esos temas, ahí vamos a meternos un poquito más en detalle en qué es la viscosidad, cómo se mide, por qué es importante medir la viscosidad. Lo que acá estamos diciendo es que, bueno, para este estudio que vamos a iniciar ahora, el fluido debería ser incompresible, o sea, deberíamos estar hablando de líquidos, y si hablaríamos de gases que trabajan a baja presión, ¿no? Y que el fluido sea no viscoso. Por ejemplo, el agua es un líquido que es incompresible y que también tiene baja viscosidad. No podríamos decir que no es viscoso, tiene viscosidad y se hace difícil poder imaginar un fluido que sea no viscoso. Es como cuando uno habla de la fricción, ¿no? Y uno dice un cuerpo desliza sobre una superficie sin fricción. Y bueno, y es difícil imaginar porque tanto la superficie por donde desliza como la superficie propia del cuerpo, que está en contacto con esa superficie, siempre van a presentar algún tipo de imperfecciones, de rugosidad. O sea que es muy difícil que uno cuando fricciona un cuerpo sobre otro, lo hacemos con nuestras manos también, cuando tenemos un poquito de frío y nos frotamos nuestras manos, bueno, estamos aprovechando que la superficie de nuestra piel presenta también cierta
cierta fricción. Y esa fricción lo que hace es transferir, incrementar energía interna a la piel, y eso hace, digamos, que la temperatura de nuestras manos se aumente. O sea que evitar la fricción, porque justamente la viscosidad es eso, pensar en algo que no tenga fricción es muy difícil, ¿no? Podemos, digamos, ir pensando, bueno, que cuanto menos viscoso sea, más nos aproximamos al fluido ideal, pero sabemos que prácticamente no podemos encontrar fluidos que sean no viscosos. Por eso están pensados como condiciones ideales, no como condiciones reales. Y respecto del flujo, como las dos que estaban en el título, aparece que el flujo debería ser irrotacional y permanente, y aquí aparece entre paréntesis una palabra nueva que sería el régimen estacionario. Cuando nosotros hablamos de permanente o de estacionario, estaríamos hablando de la misma definición. Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí hay dos dibujitos, donde acá tenemos un émbolo, como si fuera una jeringa, ¿no? Pero en realidad no lo es porque acá no... Bueno, sí, podría ser. Acá hay un dedo apretándolo, acá hay un líquido, y aquí se sigue haciendo fuerza, y sin embargo el líquido mantiene su volumen. Una situación semejante en gas, se podría ver, digamos, que el dedo sigue apretando para que el gas no se escape. Cuando accionamos el émbolo, se ve que el volumen de gas, que antes estaba encerrado en este largo, ahora está encerrado en una distancia menor. Por eso los fluidos son muy comprensibles. En la parte de viscosidad, que como estamos adelantando, digamos, tiene que ver con esa fricción que presentan las partículas del fluido entre sí, pero que también se manifiesta en la fricción de las partículas con las paredes del elemento que lo está conteniendo. Si estamos hablando del movimiento del fluido, el movimiento por ahí se da sobre una tubería, por ejemplo, ¿no? Y esa tubería puede estar llena de este fluido, o parcialmente llena, pero en el contacto del fluido con las paredes de esa tubería, esa fricción interna, que es la viscosidad del fluido, también se manifiesta en una fricción entre el fluido y esas superficies de esas tuberías. Acá puse conductos abiertos o cerrados, porque a veces, digamos, como que el fluido puede escurrir, puede moverse, puede fluir, no por un tubo cerrado, sino por un elemento que está abierto, como si fuera una especie de canal, ¿no? Uno diría un conducto abierto, y que sería esa especie de canal, y un conducto cerrado sería una tubería. Ambos son conductos, pero uno es abierto y el otro es cerrado. Y uno lo puede medir por ejemplo, en el tiempo que se tarda en llenar, por ejemplo, un recipiente, o el tiempo en que el líquido, si estamos hablando de un líquido, el líquido, digamos, que escurre desde su recipiente y va volcando. Y también una manera, digamos, de medir la viscosidad es analizar cuánto tiempo tarda un fluido en escurrir de un recipiente a otro. Generalmente se usan recipientes más chiquititos, se les llama viscosímetro, y lo que se justamente es eso, es medir, digamos, el tiempo que tarda en escurrir de cierto lugar de ese viscosímetro a otra parte del mismo viscosímetro, o en este caso, escurrir hacia otro recipiente. Y acá aparece un termómetro porque la viscosidad depende de la temperatura. Entonces, cuando uno va a medir la viscosidad de un líquido, tiene que saber a qué temperatura tiene que hacer ese ensayo. Porque si uno tiene que controlar el grado de pureza a partir de la viscosidad, uno tiene que saber, digamos, que la viscosidad dada como referencia, que uno debería controlar, está dada por una cierta temperatura. Entonces, bueno, generalmente el ensayo de viscosidad se hace con una temperatura controlada, que hay distintos métodos por el cual se hace ese control. Bueno, respecto del flujo irrotacional, esto plantea un paralelo con lo que vimos con el movimiento que veíamos en la primera parte de este curso. Nosotros siempre veíamos o decíamos que las partículas se trasladaban. Las partículas tenían velocidad, tenían aceleración, tenían trayectorias rectas, tenían trayectorias curvas,
Pero en ningún momento nosotros analizamos el movimiento de una partícula que estaba rotando sobre un eje que está ubicado en sí misma, o sobre un cuerpo que estuviera girando sobre sí mismo, sobre un eje ubicado en sí mismo. Siempre, digamos, analizamos una partícula, sea en caída libre, sea en tiro vertical, sea en un movimiento parabólico, sea en un movimiento circular, uniforme o variado. O sea que la trayectoria podía presentar distintas formas, ¿no? Pero siempre la partícula o el cuerpo se trasladaba a lo largo de esas trayectorias. Nunca nosotros no vimos, no incluimos en la temática de este curso la rotación. El movimiento circular no es una rotación. Si uno diría, rota alrededor de un eje. Bueno, sí, se mueve alrededor de un eje, pero siempre consideramos que la partícula no rotaba sobre sí misma. Es como cuando analizábamos la Tierra, ¿no? Y veíamos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces nosotros podíamos estudiar con la mecánica de la traslación el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Pero la Tierra a su vez rota alrededor de sus ejes y tiene una rotación completa al cabo de 24 horas. Bueno, ese movimiento de rotación terrestre nosotros, digamos, no lo incluíamos, ¿no? Cuando hablábamos de la ley de gravitación de Newton y demás, siempre hablábamos de esa atracción gravitatoria que provocaba esa trayectoria o elíptica, en el caso de los planetas, en el cual el Sol se ubicaba dentro de uno de los focos de la elipse, pero nunca incluíamos el movimiento de rotación terrestre. En este caso es algo parecido. Vamos a estar analizando las partículas que se están trasladando y vamos a ver que esa traslación puede ser a lo largo de una trayectoria recta, curva y demás, pero vamos a considerar que esas partículas no están rotando sobre sí mismas, sino que están trasladándose. Y cuando estamos considerando eso, que las partículas solo se trasladan y no están rotando, estamos entonces considerando que el flujo es irrotacional. A veces en los libros o en internet se habla, digamos, de que un flujo irrotacional sería un flujo en el cual no presenta torbellinos el escurrimiento. Eso en parte es correcto, porque un poco la formación del torbellino se debe a la viscosidad y también al movimiento de rotación de las partículas. Pero por ahí nos puede llevar a conducir a cierto error, porque del torbellino o del remolino a un movimiento circular hay un paso. Entonces por ahí capaz que uno puede asociar que si la trayectoria es curva, significa que el flujo es rotacional, y no se estaría cumpliendo la condición. Aquí yo encontré esto, no es fácil de encontrar, lo encontré hace poco, en donde hay una esquemita, esto sería un flujo, un tubo de corriente que ya voy a explicar qué es. Estas líneas que se ven acá como punteadas le llamamos líneas de corriente, que están marcando la velocidad, los vectores velocidad de las partículas, y lo que está diciendo es que si fuera un flujo rotacional, si uno pusiera acá como una ruedita, como una paleta, un elemento que tuviera paleta, y lo pondríamos en el medio de la corriente, que sería arrastrado por esa corriente, pero con que estas paletas no girarían. Como una manera de visualizar, observen que acá hay una curva, entonces no hay problema que esta partícula con estas paletitas sea trasladado y describa una trayectoria curva, pero sí que las paletas no estén girando entre sí. Me pareció interesante, por eso lo traje, porque a veces explicar un flujo irrotacional se hace difícil de poder visualizarlo. Y finalmente el otro concepto que también cuesta, y lo vamos a ir viendo en distintos momentos, es ¿a qué le llamamos que el flujo sea permanente o estacional? Observen que no estamos hablando de flujo uniforme. Cuando nosotros analizábamos un movimiento uniforme es algo que se mantiene, constante. En el caso que la velocidad se mantuviera constante, ahí estábamos hablando de un movimiento uniforme, y que al ser la velocidad constante, además de uniforme, que no cambiara el módulo, la velocidad no cambiaba ni dirección ni de sentido, porque la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, si la velocidad no cambia, cuando veíamos las partículas, los cuerpos, si la velocidad no cambia, significa que el movimiento de ese cuerpo no experimenta cambio
ni de dirección, ni de sentido. Siempre está en la misma recta, porque para que no cambie de dirección, el movimiento debía ser entonces rectilíneo, y siempre en el mismo sentido. Y entonces ahí hablamos de un movimiento rectilíneo y uniforme, que casi que es una repetición, digamos, es como sobreabundar. Porque si hablamos de un movimiento uniforme, en el cual el uniforme que estamos hablando es que la velocidad no cambia, se da por sentado que si la velocidad no cambia, la trayectoria es rectilínea. Cuando vimos un movimiento parabólico, un movimiento circular, sobre todo cuando vimos el movimiento circular, veíamos que la velocidad como módulo podía ser constante, pero el hecho que describe una trayectoria curva ya no estaba indicando que había una aceleración, que había un cambio de velocidad. Si la trayectoria curva era de forma circular, a esa aceleración que provocaba ese cambio de dirección le llamábamos aceleración centrípeta. Entonces, cuando hablamos de un movimiento uniforme, decíamos, bueno, la velocidad constante y por lo tanto la trayectoria es rectilínea. También veíamos movimientos uniformemente acelerados, donde la velocidad ya no era constante, pero lo que era constante es cómo cambiaba la velocidad, la tasa de cambio de la velocidad. Y esa tasa de cambio, esa rapidez de cambio, le llamábamos aceleración. Entonces, en el caso de los movimientos uniformemente acelerados, lo que veíamos era que la aceleración era constante, por lo tanto el cambio de velocidad era un cambio de velocidad que uno podía prever. Cuando nosotros decíamos un cuerpo cae debido a la atracción gravitatoria terrestre y por lo tanto su aceleración es 9 metros por segundo cuadrado. Y esa aceleración era constante. Y eso a nosotros nos permitía saber que la velocidad se incrementaba a razón de 9 metros por segundo por cada segundo que pasa. Y entonces podíamos sacar la cuenta, decir, che, ¿cuántos segundos estuvo el movimiento del cuerpo? Y estuvo 10 segundos. Y bueno, 10 segundos por 9,8 nos da 98 metros por segundo, que es la velocidad con que llegó, qué sé yo, al piso. O sea que uno puede hasta ir anticipando qué velocidad quiere al cabo de 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos, porque lo que va incrementando en cada segundo siempre es el mismo valor. En el caso de la caída libre, la velocidad se incrementa a razón de 9,8 metros por segundo por cada segundo que pasa. Y eso además nos permitía decir, bueno, en ese caso, que la aceleración sea constante, la segunda ley de Newton nos permitía aseverar que la fuerza que estaba provocando esa aceleración, también esa fuerza era constante. Porque la segunda ley de Newton establece esa relación directa entre fuerza y aceleración. Entonces no es solamente la formulita fuerza igual a masa por aceleración, y entonces podríamos calcular el módulo de la fuerza que provoca cierta aceleración, sino que al haber una igualdad y tenemos magnitudes vectoriales a cada lado de la igualdad, también que si veíamos que la aceleración es constante, también nos estaba indicando que la fuerza que estaba provocando esa aceleración también era una fuerza constante. En el caso de la fuerza gravitatoria, nosotros le llamamos a la fuerza gravitatoria peso y consideramos, bueno, que el peso del cuerpo a lo largo de una caída libre es la misma. Sea que lo arrojemos de 40 kilómetros de altura, allá afuera, casi en los límites de la atmósfera, siendo de que en realidad el peso no era una propiedad del cuerpo, sino tenía que ver con la interacción gravitatoria con el planeta. Y en la fórmula de la ley de gravitación de Newton aparecía ese r al cuadrado en el denominador. Y ese r al cuadrado en el denominador decía que esa fuerza gravitatoria dependía de la masa del cuerpo, que sí es una propiedad del cuerpo, que dependía de la masa de la Tierra, pero que también dependía de la distancia a la cual se encontraban ambos cuerpos. Entonces, la fuerza gravitatoria no sería lo mismo, digamos, cuando el cuerpo está a 40 kilómetros de la superficie terrestre, cuando está sobre la propia superficie. Pero bueno, las variaciones no eran tan importantes y entonces las consideramos como constantes. En el caso del flujo permanente o estacionario, lo que está diciendo es que las condiciones no cambian. Por ejemplo, acá tenemos este tubo, donde esto está representando un flujo en movimiento. Aquí podemos tener, por ejemplo, en esta sección del tubo, una velocidad. Vamos a suponer que los módulos de la velocidad acá sean de 1 metro por segundo.
y que los módulos de la velocidad acá sean, por ejemplo, 2 metros por segundo. Si las condiciones se mantienen, si las direcciones de los vectores de velocidad no cambian, si el sentido de la velocidad no cambian, si los módulos se mantienen, acá se sigue manteniendo en 1 metro por segundo, acá se sigue manteniendo en 2 metros por segundo. O sea, si las condiciones a lo largo del tubo no cambian, entonces el flujo es permanente o estacionario. Se lo puede decir de dos maneras. Permanente es algo que se mantiene en el tiempo. Pero acá nos puede llevar a hacer un poco de ruido de que digamos que el flujo sea permanente, siendo que la partícula cuando pasa por acá tiene una velocidad y cuando pasa por acá tiene otra velocidad. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la mecánica de la partícula, podríamos decir, bueno, el movimiento de esta partícula, si la tomamos la partícula como única, analizamos solamente la partícula, el movimiento de la partícula es acelerado. Observen que describe una trayectoria curva. Encima el módulo cambia. O sea, la partícula no tiene un movimiento uniforme. Pero el concepto de permanente o estacionario dice que si las condiciones de la partícula cuando pasa acá y luego cuando pasa acá se mantienen, significa que después pasa otra partícula, luego de la primera, y la velocidad que tiene esa otra partícula cuando pasa por acá es la misma que tuvo la anterior, y que luego cuando pasa por acá es la misma que la que tuvo la anterior que había pasado también por acá. Entonces lo que nos está diciendo es que las condiciones a lo largo de toda la trayectoria no cambian, aunque a lo largo de la trayectoria haya diferencias, porque las velocidades son distintas. Pero que esas cosas que son distintas se mantengan de la misma manera. No que en un momento acá haya una velocidad y que en otro momento aquí haya otra velocidad y que en otro momento aquí haya otra velocidad. Que la velocidad de todas las partículas que pasan por acá es la misma. Y que esa misma partícula, cuando pasan todas por acá, tienen la velocidad que corresponde a esta sección de este tubo o de este flujo. Eso se refiere al flujo permanente o estacionario. O sea, consideramos que puede haber movimiento a lo largo de la trayectoria, pero que esas condiciones que se presentan no cambian en el tiempo. Bueno, las otras definiciones, y ya vamos a pasar a la ecuación de continuidad. Bueno, uno tiene que ver con lo que le llamamos línea de flujo o trayectoria, que más o menos lo vimos recién en ese dibujo, que es la trayectoria que sigue la partícula a lo largo de su movimiento. Acá consideramos como varias partículas que están describiendo esta trayectoria. Y también aparece otra línea, que es la línea de corriente, que generalmente se confunde la línea de corriente con la línea de flujo, o con la trayectoria de las partículas, que en realidad la línea de corriente es como algo imaginario, es como que nosotros en las sucesivas posiciones de la partícula, porque esta es una trayectoria, ¿no? Esta es una trayectoria, que en las sucesivas posiciones que ocupa la partícula a lo largo de la trayectoria, nosotros dibujamos los vectores velocidad. Y sabemos que los vectores velocidad eran siempre tangentes a la trayectoria. Estamos hablando de velocidades instantáneas. A ver si se acuerdan que siempre la velocidad instantánea era tangente a la trayectoria. Entonces, si nosotros trazamos en cada posición, vamos a suponer que esta es una trayectoria, ¿no? O sea que son sucesivas posiciones que ocupa la partícula que viene por acá. Y atrás vendrá otra, y acá atrás vendrá otra, y atrás vendrá otra. Es como un trencito de partículas que viene a lo largo de esta trayectoria. Si nosotros en las sucesivas posiciones que ocupa la partícula vamos representando los vectores velocidad instantánea, y luego trazamos como una curva que envuelve esos vectores velocidad, lo que estamos obteniendo es lo que se llama línea de corriente. Es una construcción matemática, ¿no? Generalmente, digamos, yo lo tengo que definir, porque uno va a hablar siempre más de línea de corriente que de línea de flujo, pero cuando estamos hablando de flujo permanente o de flujo estacionario, estas dos líneas son lo mismo, digamos, o sea, están como superpuestas una en la otra. Se confunden una con la otra. Pero en realidad una es la trayectoria que sigue la partícula, que es algo real, que uno lo puede representar. Uno puede hasta
colorear el fluido y poder encontrar esas trayectorias que siguen las partículas de fluido. Y la otra es una construcción matemática, donde uno imagina vectores tangentes a esa trayectoria, coloreada, como comentaba recién, y uno traza como una curva envolvente de esos vectores de velocidad, y se llama línea de corriente. Bueno, esa línea de corriente, en esas representaciones de los vectores velocidad, nos permiten estudiar cómo un cuerpo se mueve a través de un fluido, o cómo un fluido, digamos, se mueve a través de un cuerpo. Eso nos permite analizar cuáles son las presiones. Aquí, digamos, estaría representadas las presiones con distintas coloraciones, qué parte del cuerpo estaría sometido a mayor presión, y bueno, y eso nos da algunas ideas sobre, o algunos conceptos sobre la aerodinámica, ¿no? Uno cuando ve esto, uno lo asocia siempre con algunos dibujos o algunas propagandas de cuando quieren venderte un auto, o algo que se mueve muy rápidamente, y entonces muestran las líneas de corriente como un elemento que ha sido probado en algún túnel de viento, y permite ver, bueno, que la aerodinámica de ese vehículo permite, digamos, que vaya rápido consumiendo poco combustible. Entonces es muy eficiente en el consumo de combustible. Y bueno, y eso tiene que ver con la aerodinámica, de tal manera que el auto se amolda a las formas que adoptan las líneas de corriente cuando el auto atraviesa el aire, digamos, a medida que se va moviendo, es como que se está moviendo a través del aire, ¿no? También, digamos, las líneas de corriente se utilizan para hacer algunos estudios, por ejemplo, el flujo cardíaco. Acá aparece, digamos, el corazón, y está representado, en realidad, digamos, está representado aquí como línea de corriente porque se ven las flechitas, pero bueno, no, la sangre no se mueve así tan ordenadamente, sobre todo cerca del corazón, digamos, estamos muy lejos, pero bueno, a veces es una manera de simplificar el estudio de cómo la sangre se mueve entre las aurículas y en los ventrículos, y cómo ingresa por las venas, cómo pasa por los distintos compartimentos del corazón, cómo sale por las arterias. Pero bueno, el movimiento de la sangre, que es un fluido real, es mucho más desordenado, mucho más caótico, que lo que podría representar este movimiento donde hay unas líneas que parecería como que todas las partículas que podríamos imaginar que componen la sangre se mueven de forma ordenada. Bueno, y otro concepto que lo vamos a definir, le llamamos tubo de corriente, que bueno, no tiene mucha importancia para nosotros y lo voy a ir explicando de a poco. Entonces, bueno, hemos visto que la ecuación de continuidad o el principio de conservación de la masa, más todas las otras leyes de conservación, van a estar asociadas para condiciones de un fluido ideal, o sea, incompresible y no viscoso, y para un flujo que es permanente o estacionario y también irrotacionario. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad lo plantea lo siguiente. Acá es como que si esto fuera una tubería, o como si fuera, digamos, una línea de corriente que está acá arriba y otra línea de corriente que está acá abajo, y estamos imaginando como un elemento de volumen dentro de un flujo mucho más importante. Pero si no podemos imaginar que esto sea un volumen que se está moviendo dentro de un conducto que está cerrado. Y lo que nos está diciendo es, bueno, vamos a analizar qué sucede con un volumen que yo puedo llegar a considerar cuando, digamos, pasa y atraviesa, digamos, distintas secciones del tubo y llega, por ejemplo, a otro extremo. También lo que podemos hacer es considerar, bueno, yo me pongo acá y empiezo a contar cuántas partículas están pasando por este lugar, y esas partículas las voy a contabilizar como con kilos, o sea, como que voy contabilizando los kilos que están ingresando por esta sección, y también voy a contabilizar los kilos que están saliendo por esta sección, porque esto es una parte del dibujo. Esto es el fluido o el flujo continúa, y aquí el flujo venía de más atrás, ¿no? Solamente que he tomado una parte de ese flujo. Entonces uno podría decir, bueno, si yo en un momento empiezo idealmente, ¿no? Porque no las vemos las partículas, es simplemente algo imaginario que uno está planteando, que si cuando empiezo a observar
las partículas que están ingresando por acá, y lo observo al cabo de un cierto tiempo, de un cierto delta t, qué sé yo, un segundo. Y voy contando todas las partículas que están ingresando. Pero mientras las partículas van ingresando, se van trasladando. Entonces vamos a suponer que las primeras que ingresaron, cuando yo paro de contar, y ahí digo, bueno, a ver, al cabo de un segundo cuántas partículas ingresaron, las primeras partículas ya llegaron acá, y las últimas partículas que conté están justito acá, digamos, como que saqué una foto. En ese momento que saco la foto, que pasó que llegó un segundo, las primeras partículas que yo conté ya avanzaron hasta acá, y acá están las últimas que conté, que apenas entraron en el conteo. ¿Y cuánto se desplazaron las primeras partículas que se movieron todo esto? Bueno, va a depender de la velocidad que tengan. Y de acuerdo a la velocidad que tengan y al tiempo que yo estuve observando, será lo que se desplazaron acá. Pero también en el mismo momento las partículas iban saliendo. O sea que si bien acá ingresaban partículas y más o menos se conservaron acá, de aquí, digamos, fueron saliendo. Y bueno, las primeras que yo observé Menos de eran un las que minuto, estaban Andrés. acá. ¿Cómo? Perdón, menos de un minuto te queda. Bien. Cuando se corta, continuamos con el mismo. Cuando yo empiezo a ver las que están entrando, vamos a imaginar que simultáneamente estoy mirando las que están saliendo. Las primeras que van a salir son las que estaban casi en la puerta, ¿no? Como cuando uno está en el cine, ¿no? Y uno se va como corriendo para la puerta porque se está por terminar la película.